En cuanto a las realidades en las neoplasias hematológicas, bueno, pues sí, están las leucemias, los linfomas, pero también hay otro tipo de enfermedades de tipo neoplásico en esta etapa, como las neoplasias mieloproliferativas, discrasias de células plasmáticas, tumores histiocytíticos y las neoplasias de las células dendríticas. Empecemos por las leucemias. A ver, un momento que hay alguien más que ha ingresado ahorita. Bien, leucemias. Las leucemias se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades que van a tener una malignidad a nivel de la médula ósea, llamado cáncer hematológico, que va a provocar básicamente el aumento incontrolado de los leucocitos clonales en la misma médula ósea, ¿no? Y luego de ahí va a pasar a la sangre periférica, ¿no? A diferencia de los linfomas, que normalmente pues esta malignización se va a dar a nivel periférico, ¿ya? Dentro de las generalidades de las leucemias y, bueno, epidemiología, vemos de que esta es la neoplasia más frecuente en etapa pediátrica. Como pueden ver en la distribución según los tipos de cáncer hacia el lado derecho, ya van a ver, ¿no?, que la leucemia va a formar parte más del 39% de a nivel de distribución, ¿no? Siguiendo en segunda posición el sistema, enfermedades del sistema nervioso central, tumores cerebrales, ¿no? En tercera posición los linfomas. Y luego viene un abanico diverso de distintos tipos de enfermedades hematológicas cancerosas en esta etapa, ¿no? De repente los neuroblastomas, sarcomas, tumores de Wilms, tumores óseos, retinoblastomas, tumores de células germinales, entre otros. Bien, entonces, hoy por hoy la ciencia ha ido avanzando, ¿sí? Si bien es cierto, la supervivencia ha mejorado a lo largo del tiempo, hasta un 80% de la población tiene una buena supervivencia con un buen pronóstico hacia los 5 años de iniciado el tratamiento, ¿no? Dentro de los tipos de leucemia, la leucemia linfocítica aguda ya es la más frecuente en etapa pediátrica, ¿ya? Ahora, la leucemia se puede presentar en cualquier momento de la vida, desde la etapa del recién nacido, conocidas leucemias congénitas, ¿ya? Que si bien es cierto, no son frecuentes, pero sí puede darse desde la etapa neonatal hasta la adolescencia. Si bien la presentación es en cualquier etapa, ¿no? Durante los primeros 18 años de vida, el pico de incidencia por edad es entre 3 a 5 años, donde más frecuentemente tenemos los debuts de las enfermedades de tipo leucémico. En cuanto a la etiología y patogenia, la gran mayoría de estos niños que padecen leucemia, ¿no?, aparentemente pueden parecer o haber tenido un nacimiento, un desarrollo, un crecimiento normal, ¿no? Aparentemente pueden estar sanos previamente, ¿no? Y ya veremos, de hecho, con el debut de ciertos signos y síntomas, cómo nos puede llevar a orientar a que nosotros pensemos que estamos frente a una leucemia. En general, algunas enfermedades, como, bueno, algunas patologías, algunas comorbilidades, como en el caso de los niños con síndrome Down, la presencia de las leucemias en este grupo poblacional es 20 veces mayor que en la población en general, cara que los niños que tienen este síndrome Down tienen mayor probabilidad de padecer leucemias. Bien, entre los factores o las causas, ¿no? Pueden ser multifactoriales, tenemos las causas genéticas, ¿no? A la cabeza las radiaciones ionizantes, radiaciones terapéuticas, exposiciones a benceno. En cuanto a los factores ambientales, tenemos de repente el contraer infecciones de tipo viral, como por ejemplo asociado el virus del HTLV 1 y 2, que están asociados a desarrollo de leucemias. En cuanto a la clasificación, de forma general, como les mencionaba, la leucemia linfoblástica aguda o linfocítica aguda ocupa de 75 a 80% del tipo de leucemia en edad pediátrica, teniendo en segunda y tercera posición a las leucemias mieloides agudas y las leucemias mieloides crónicas, que van a ocupar el 20% de la clasificación de las leucemias. A ver, un momento, hay un paciente, perdón, un alumno más esperando. Vamos a ver.
Vamos a meter a Lenin. Bien, dentro de la clasificación citológica y morfológica, según el tipo de leucemias, según el tipo de leucemias, tenemos una clasificación citológica donde pues va a caracterizarse pues la forma de las células, la forma de los nucleolos, la forma de las vacuolas, y esto va a dar un valor, un estadio L1, L2, L3, ¿no? Lo he puesto para conocerlo, no hace falta de aprendérselo de memoria, no estamos en una clase de histología. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar directamente a cómo sospechar ustedes, futuros médicos, en que puedes estar frente a una leucemia, ¿no? La evolución de los síntomas es, bueno, rápida, no es una evolución corta, no es una evolución larga, perdón, en el tiempo. El paciente, pues básicamente puede tener un debut, de repente de algún proceso hemorrágico, otras un proceso infeccioso, otras una manifestación súbita de algún dolor óseo, como veremos, por lo que sí la evolución entonces se torna corta. La sintomatología puede traducirse a nivel de la médula ósea en un primer control, un primer examen de hemograma que puedan solicitar a su paciente. Puede ser, ¿no? Al encontrar una pancitopenia en el paciente, es decir, una depresión de glóbulos blancos, hemoglobina y plaquetas, podría hacernos sospechar, ¿no? Y si están asociados a algunos de los síndromes que voy a mencionar, como son el síndrome anémico, síndrome hemorrágico, síndrome febril, síndrome infiltrativo medular y otros procesos óseos, el sistema nervioso genitourinario o dérmicos que pudieran estar acompañados. Normalmente las leucemias tienen unos efectos sistémicos a la cabeza, la fiebre, ¿no? Paciente que llega con una fiebre aparentemente de origen desconocido, más alguna otra sintomatología o otro signo, y de repente tiene una alteración a nivel de hemograma, podrían hacer sospechar, ¿no? El decaimiento forma parte también de un efecto sistémico en un 50% de los casos, y la palidez es producto de la anemia probablemente del paciente, ¿no? En cuanto a la invasión de la médula ósea, ya mencioné una pancitopenia, ¿no? Anemia, neutropenia y trombocitopenia. Aquí hay una presentación laboratorial y clínica del porcentaje de pacientes que pueden presentar estos efectos, esta presentación, ¿no? La fiebre, os vuelvo a mencionar, es algo que casi siempre tiene que estar dentro del diagnóstico en un más del 60% de los casos. Puede haber sangrado en menor cantidad, dolor óseo, linfadenopatías, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, ¿no? Puede estar asociado el aumento el tamaño de las vísceras, en más del 60%, y a nivel laboratorial lo que os he mencionado, ¿no? Dentro del tipo morfológico linfoblástico vamos a tener que el más frecuente de presentación es el tipo L1 en un 84% de los casos, y pues el L3 en una presentación casi muy bajita, 1% de los casos. Empecemos. Paciente que cursa con un síndrome anémico. Doctora, ¿todos los pacientes con anemia no son leucémicos? No, no. De hecho, hay que tener qué tipo de anemia puede presentar tu paciente, si clínicamente está con palidez, taquicardia, fatigabilidad, ok, vamos a notar cómo él ha ido avanzando en el tiempo. Debemos pedir un hemograma, de repente un recuento de reticulocitos, y vamos a ver, ¿no?, el tipo de anemia que se presenta, anemia A regenerativa con índice reticulocitario menos de 2, ¿no? Es decir, no hay mucha respuesta reticulocitaria de tipo normocítico y normocrómico. En cuanto al síndrome hemorrágico, que puede ser también un debut, ¿no?, de la enfermedad, puede el paciente venir con hemorragia mucocutánea, como epistasis, gingivorragias, equimosis, hematomas, púrpuras petequiales, ¿no? Y sacan ustedes un hemograma y encuentran una trombocitopenia. Ahora, el paciente también puede debutar con un sangrado de tipo digestivo, geniturinario, cerebral y otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, voy a poner el caso de una paciente de 19 años, que llega a la emergencia ginecostétrica por una hemorragia aparentemente disfuncional, ¿no? Bueno, aparentemente útero normal, no encontraron nada malo, la chica sangraba, 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 y bueno, sacaron un hemograma básico, encontraron una plaquetopenia, ¿no? Bueno, aparentemente no había tenido algún antecedente de importancia, ¿no? Y detectaron que la causa de este problema era un tipo de leucemia, ¿no?
Em, Así pueden suceder algunos debuts de enfermedad, ¿no? Simplemente nos llegan por un síndrome, ¿no? Súbito, rápido. Bien, el síndrome febril, pues sí, ¿no? La fiebre puede estar presente no solamente en procesos leucémicos, puede estar en procesos infecciosos, enfermedades metaxénicas, ¿no? Como verán más adelante en la clase, no sé si han visto la clase de fiebre. De hecho, habría que buscar si esta fiebre estuviera asociada a algún otro síndrome más mencionado, ¿no? La infiltración a nivel leucémico en la médula ósea va a producir la famosa neutropenia periférica, que va a ser básicamente un recuento de neutrófilos menor de 1000 o menor de 500. Estos pacientes obviamente requieren pues tratamiento probablemente antibiótico porque están predispuestos a un proceso infeccioso. La mayoría de estos pacientes van a requerir inicialmente tratamiento antibiótico para evitar sobreinfecciones agregadas. En cuanto al síndrome infiltrativo tumoral, bueno, la causa de la infiltración de los diferentes órganos por los blastos va a provocar de repente hepatomegalia, esplenomegalia, presencia de adenopatías, que normalmente van a tener una consistencia dura, firme y no son dolorosos. En la experiencia les diré, ¿no? Que si solamente os viene un caso aislado de adenopatías, por ejemplo, ya la mamá viene y consulta por adenopatías, ya veremos más adelante el tamaño de los ganglios en la etapa pediátrica requiere pues una correlación clínica, es decir, no todos los niños tienen ganglios, todos los adultos tenemos ganglios, algunas veces los niños van a tener más predisposición a tener los ganglios un poquito más elevados de tamaño, producto de un proceso infeccioso, ¿no? Los niños están resfriando cada 2 por 3, pero si por algún motivo la mamá os consulta, ¿no? Por adenopatías, por ejemplo, no asociadas a procesos infecciosos, decaimiento del paciente, palidez, ustedes lo examinan, encuentran de repente una hepatomegalia, ¿no? Algo que sí os podría hacer sospechar. Les cuento yo que cuando fui médico general, yo detecté un caso de leucemia, ¿no? Me trajeron un niñito de 3 años y medio con palidez. Decía, doctora, siempre le saco un hemograma y bueno, me sale anemia y le han dado hierro, ya le he indicado, ya le han dado tratamiento, vitamina B, hierro, y vuelve a salir mal ese control de hemograma. Encima le han crecido unos ganglios a nivel cervical, axilar, inguinal. Lo palpé el abdomen, encontré un hígado grande. Me acuerdo que no tenía tanta pericia palpando hígados de niños. Mandé a pedir una ecografía, de repente como, ¿no? Apoyo. Y bueno, me salió que sí había una visceromegalia, una hepatomegalia, un vaso también grande. Eh, Pedí un hemograma básico y encontré pues una anemia y una plaquetopenia, ¿no? Entonces, todo me apuntaba a pensar sospechosamente, ¿no? No había cursado con fiebres, ¿no? Solamente era clínicamente esta presentación. Y interconsulté con hematología, bueno, luego hicieron los estudios necesarios y sí detectaron que era una leucemia en estadio inicial, ¿no? Entonces, a tener en consideración, ¿no? Esta presentación. Compromisos socioarticulares, ¿no? De 30 a 40% de los casos las leucemias pueden debutar con dolor óseo, ¿no? Dolor óseo que puede, pues, causar mucha molestia en el paciente, imposibilitar la caminata. Ahora les diré no confundir con el dolor óseo de la etapa infantil, ¿no? Normalmente los niños suelen tener tendencia a tener dolores articulares de crecimiento, ¿no? Que no suelen ser una leucemia, por si acaso, ¿no? Pero sí, obviamente, tienen que ustedes, pues, hacer la historia clínica necesaria para poder saber o buscar alguna información que os pudiera llamar la atención. Y como siempre les digo, si ustedes están frente a un tipo de este paciente, un hemograma básico os puede ayudar bastante, ver de repente si la articulación está muy afectada, pedir una radiografía para ver si hay algún tipo de infiltración periostal, bandas transversales, ¿no? Que os pueda ayudar ante estos dolores óseos. No se suele presentar con mucha frecuencia, ya, pero sí he visto debuts de leucemias con simplemente dolores óseos, ¿ya? Que causaban incapacidad funcional y de repente pues una anemia, ¿no? En el paciente. Entonces ya entran a mayor estudio para poder descartar este proceso. Compromisos del sistema nervioso central, bueno, se presenta en muy poquísimos casos, el 5% de la población
puede tener una infiltración meningia al comienzo de la enfermedad, ¿no? Como les digo, es muy, muy raro que se presente. Más bien, esta presentación del sistema nervioso central se puede presentar en pacientes que ya tienen leucemia y que la enfermedad ha ido avanzando, ¿no? En el tiempo. De hecho, van a causar síntomas o signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Cefalea, vómitos, irritabilidad, diplopía. Bien raro que se presente de manera inicial estos casos, ¿no? Yo he tenido pacientitos que sí han estado con leucemia, ¿ya? Y que ha ido avanzando la patología en sí de estos niños y han llegado a la emergencia con signos de hipertensión endocraniana, pero ya con el diagnóstico de leucemia, ¿no? Por vómitos, irritabilidad, compromiso del sexto par, papilledema, ¿no? Estos casos son bastante penosos, de hecho, porque definitivamente el sistema nervioso central, ya si hay una infiltración, pues el pronóstico es muy malo, grave, ¿no? En cuanto a compromisos geniturinarios, los que mencionaba, ¿no? Puede haber manifestaciones de repente a nivel de sangrados uterinos, puede de repente haber alguna infiltración a nivel vesical, infiltración de repente a nivel vesical. Raro, raro caso, pero sí podría estar presente. Compromisos cutáneos, las famosas leucemides, que son presencias, ¿no? De pápulas, maculopápulas de color rojo vinoso que pueden desaparecer a la vitropresión. Son algunos hallazgos cutáneos que pueden haber. Compromiso gastrointestinal, ¿no? A nivel del estómago, pues es frecuente que se presenten sangrados gástricos, intestinales. Puede causar a nivel intestinal dolor, fiebre y diarrea sanguinolenta, que es la famosa tiflitis. A nivel de compromiso cardíaco, bueno, entre 1/3 a 2/3 puede causar lesión cardíaca, ¿no? Esto se ven en las autopsias. Normalmente estos datos son de autopsias, ¿no? Bien, entonces planteemos el diagnóstico. Si obviamente ustedes ven combinación de los 5 principales síndromes mencionados, que yo ya dije, síndrome febril, el síndrome, el dolor óseo, el sangrado, ustedes van a tener una alta sospecha de que sí puedan pensar, ya, lo reconozco y tengo que derivarlo lo más pronto posible a pediatría, hematología para que vean, ¿no? ¿Qué más hay? En más del 2/3 de los casos se combinan los 3 síndromes, ¿no? Es decir, anemia, fiebre y hemorragia. Esto también te podría hacer sospechar en un proceso leucémico. Cuando ya hay 4 de los síndromes principales, 3 de los anteriores, o sea, anemia, fiebre y hemorragia, más dolor óseo o visceromegalia, también alta sospecha de leucemia. Las formas incompletas, como mencionaba desde un principio, son mucho más raras, es decir, que solo detectes leucemia por fiebre, bien raro que solo detectes leucemia por dolor óseo, es muy raro, son un 6% de la población. Bien, vamos avanzando. En cuanto a lo laboratorial, ¿no? Para poder tener una idea, un hemograma básicamente nos podría ayudar en cuanto a encontrar la hemoglobina baja, ¿no? Con una anemia leve a moderada o severa, dependiendo del cuadro clínico del paciente. Un recuento de glóbulos blancos que podrían estar bajos, normales o incrementados. En la lámina periférica, la presencia de blastos, presencia de leucopenia, presencia de abundantes blastos, una lámina periférica que también nos menciona una trombocitopenia, pero el gol estándar básicamente va a ser el aspirado de médula ósea, ¿no? Que, bueno, nos va a hacer sospechar de una leucemia si hay una aparición de más del 5% de los blastos, ¿no? Hay otros estudios histoquímicos, como por ejemplo son la citometría de flujo, ya que nos podrían dar mayor alcance de qué tipo de leucemia podríamos estar, entre otras situaciones. Bien, otras pruebas para el diagnóstico, la radiografía de tórax, ¿no? De repente podemos encontrar alguna presencia de masa mediastínica. En cuanto a la química sanguínea, la solicitud de electrolitos, urea, ácido úrico, función hepática, niveles de inmunoglobulinas. En cuanto a las afectaciones cerebrales, el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Podemos encontrar presencia de glóbulos blancos, blastos también a nivel de líquido. Perfil de coagulación, trombocitopenia, disminución de los factores de coagulación. Funciones cardíacas, bueno, solicitar una electrocardiograma, un ecocardiograma y el perfil infeccioso, ¿no? De hecho, cuando ya estás sospechando que puedes tener una leucemia o ya hay el diagnóstico de leucemia,
quieren todo el mundo saber y de hecho por qué se suscitó, ¿no? Entonces hay un estudio, un perfil infeccioso que se podría solicitar, anticuerpos contra varicela, citomegalovirus, herpes, hepatitis, que podrían ser causantes o podrían estar causando, de hecho, que el paciente pues esté complicando. En cuanto al diagnóstico diferencial de leucemia, hay un pool de posibilidades, ¿no? Que pueden hacernos confundir, como son las anemias aplásicas, que si bien es cierto, como su nombre dice, hay anemia de tipo A regenerativo, ¿de acuerdo? Una púrpura trombocitopénica inmune que puede causar pues plaquetopenia en el paciente, presencia de lesiones petequiales en el cuerpo, la mononucleosis infecciosa, que a propósito, ¿no? Puede causar fiebre, puede causar alteración a nivel de los leucocitos, ¿no? Causar malestar general, óseo, ¿no? Entonces es un posible diagnóstico diferencial. Síndromes mielodisplásicos, que también puede causar fiebre, alteraciones sanguíneas. Las patologías reumatológicas, como la artritis reumatoide juvenil, por ejemplo, puede cursar con dolor óseo, pero normalmente no suele causar alteración a nivel hematológico, no encuentras una anemia, una plaquetopenia, una leucopenia, puedes encontrarlo como causa aislada, pero no por propiamente la enfermedad. Reacciones leucemoides por enfermedades infecciosas y los neuroblastomas en fases avanzadas, ¿no? Fase 4. En cuanto al tratamiento, una vez pues tengan la sospecha y hayan diagnosticado, vamos a ver que hay unas fases, y es la fase de inducción, de consolidación, intensificación, tratamiento profiláctico para el sistema nervioso central y la de mantenimiento hasta cumplir 2 años desde el inicio del tratamiento. Bien, la quimioterapia, bueno, no voy a ser muy minuciosa en eso, pero sí mencionar que son uso de medicamentos para eliminar las células cancerosas que pueden ser administradas en forma de pastillas, inyecciones o a través de catéteres, ¿no? Eso va a ser o va a depender del paciente en general, ¿no? La radioterapia, ¿no? También que se utiliza muchísimo para, según el tipo de estadio de leucemia, ¿no? Para estos casos. Bien, voy avanzando en forma general, vamos a pasar a los linfomas. Bien, los linfomas pues tienen que ver con los ganglios, ¿no? En realidad, como les dije, en relación al grupo de edad, los ganglios van a tomar un tamaño en especial. El neonato normalmente suele tener un diámetro de 3 a 12 milímetros, tamaño prox, el ganglio. En el lactante menor de 3 a 16 milímetros, en el lactante mayor y adolescente de 10 a 20 milímetros. Y según su localización también, ¿no? Vamos a ver que los ganglios a nivel cervical y submaxilar, lo normal es que estén sobre los 10 milímetros, a nivel inguinal 15 milímetros, los axilares sobre 10 milímetros y los supraclaviculares y epitrocleares sobre los 5 milímetros. Conociendo el tamaño más o menos de estos ganglios, llamaremos adenomegalia a aquel ganglio cuando es mayor a 1.5 centímetros o más de 2.25 centímetros cuadrados. Existen muchas causas de adenopatías, como les dije, según la zona, pueden presentarse en el cuello, preauriculares, popliteos, axilares, inguinales. Y si se dan cuenta, entre las causas posibles, en pediatría la primera causa son las infecciones locales. Ustedes si encuentran adenopatías en el cuello, probablemente pues pueden estar asociadas a infecciones faríngeas, resfríos comunes, ¿no? De repente encuentran ganglios a nivel inguinal, ejemplo, ¿no? En un niño con fiebre, no es leucemia, tranquilos. Primero busquemos de repente una causa infecciosa, de repente arañazo de gato que suele causar aumento del tamaño de los ganglios, alguna infección local, de repente una herida, también puede hacer que cause aumento del tamaño de los ganglios. Cuando ya se produce la malignización de este ganglio, ya pasamos a definir a este ganglio como un posible linfoma. Y este se define como un grupo heterogéneo de neoplasia maligna de los tejidos linfoides que se originan en los diversos progenitores de las células B, T o las células T natural killer, ¿no? A diferencia de las leucemias, este proceso ocurre cuando la célula hematopoyética ya ha abandonado la médula ósea. En cuanto a la epidemiología, bueno, en Latinoamérica es la segunda causa de cáncer infantil, ocupa el 10% de las neoplasias infantiles, con relación hombres más que mujeres, 3:1, incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes por año en menores de 15 años y de 3.6 casos por cada millón de habitantes. El linfoma de Hodgkin es muy raro en los menores de 4 años
y bastante excepcional en los menores de 2. Veremos que los linfomas se dividen en dos grandes grupos, que son los leucemias, perdón, los linfomas de Hodgkin y los de no Hodgkin. Uy, un ratito. Oh, disculpen, entró una llamada. Los linfomas de no Hodgkin son más frecuentes, ¿no? En un 60% de los casos. En cuanto a la etiología, al igual que las leucemias, tenemos de que pueden ser causas genéticas, infecciosas, ¿no? Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, virus VIH, pueden ser ocasionadas. Un ratito, por favor. Gracias por seguirme. Bien, en cuanto a las causas de los linfomas, tenemos las genéticas, ya las infecciosas, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, VIH, por enfermedades, por inmunodeficiencias, algunos síndromes pueden cursar con linfomas, condiciones médicas, como por ejemplo amidalectomías, exposiciones a radiaciones, exposiciones ocupacionales que podrían ser causantes, ¿no? de, este, de los linfomas. En cuanto a las diferencias histológicas entre el linfoma Hodgkin y no Hodgkin, bueno, ambas van a tener una pérdida de la arquitectura ganglionar. Ya veremos específicamente, hay algunas que pueden causar alguna molestia a nivel del ganglio, pero la mayoría de ellos tiene una alteración a nivel de la arquitectura ganglionar, ¿no? A nivel del linfoma de Hodgkin es de predominio linfocitario, una hiperplasia linfoidea de arquitectura difusa nodular, puede cursar con esclerosis nodular. En cuanto al linfoma de no Hodgkin, la zona más frecuentemente donde se presentan es a nivel intraabdominal con una histología, como ya veremos, no Burkitt en un 40% de los casos y de Burkitt en un 35% de los casos, de tipo linfoblástico con un patrón de cielo estrellado, a diferencia del Hodgkin. A nivel mediastínico puede cursar con una histología linfoblástica y en menos cantidad en cabeza y cuello con histología linfoblástica y tipo Burkitt. Este cuadro es muy importante que aprendan todos, por favor, ¿ya? Porque acá está el resumen prácticamente para que diferencien en cuanto a Hodgkin y no Hodgkin. Yo sé que cuando somos muy minuciosos a veces se pierden en la definición, en la teoría, ¿no? Yo quiero que se queden con lo puntual y es que la edad de presentación en el Hodgkin es a nivel de adolescentes, en el no Hodgkin a nivel de preescolar y escolar, una principal diferencia. El crecimiento ganglionar en Hodgkin es lento y progresivo, máximo en un mes. El no Hodgkin es muy rápido, con crecimiento pues en la primera semana, de 3 a 5 días. Características ganglionares, ya les dije que hay una pérdida de la arquitectura en ambos, puede ser pues una estructura pétrea, conglomerada, satélites olorosos, ganglios satélites. Los sitios de afectación en el Hodgkin son a nivel más de cuello, tórax, abdomen y partes blandas. En no Hodgkin, abdomen, tórax, cuello en menor posición. La enfermedad en el Hodgkin es localizada y extraganglionar. En no Hodgkin es más de tipo sistémico, ¿no? Y extraganglionar. Tipo histológico en Hodgkin, muy asociado a las células de red Stenberg. En no Hodgkin de tipo linfoblástico, tipo B y T, las células. La localización del no Hodgkin, como les mencioné, es mucho más frecuente a nivel abdominal, intraabdominal en un 60% de los casos, mediastinal 30%, cabeza y cuello 15% de los casos. En cuanto a las características clínicas, en Hodgkin va a cursar con esplenomegalia y los síntomas B, los famosos síntomas B, que son fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, se va a presentar en un 20% de los casos, y en fases más tardías, algunos síntomas neurológicos de un 20 a 30% de los casos, que pueden cursar con hipertensión intracraneal o compresión medular. En el linfoma de no Hodgkin, bueno, como son más a nivel intraabdominal, va a cursar más con distensión abdominal, dolor abdominal, presencia de masas palpables, alguna alteración sistémica de náusea, vómitos, puede cursar con una intussusección causando un abdomen agudo. Si está la localización a nivel mediastinal, puede cursar con disnea, tos, síndrome de vena cava superior, síndrome mediastinal, síndrome de derrame pleural en un 50% de los casos. En cuanto a la clasificación de ambos, ¿no? Se va a clasificar en estadios. En el Hodgkin van a utilizar la clasificación en Ann Arbor, ¿no?
en la cual, bueno, pues el estadio 1, presencia de una sola cadena estructural linfoidea, en el estadio 2 o más cadenas linfáticas en el mismo lado del diafragma, estadio 3, cadenas linfáticas en ambos lados del diafragma, estadio 4, los extraganglionares, ¿ya? Y aquí vienen los síntomas B. A es sin síntomas, B, los síntomas de fiebre, pérdida de peso, sudoración, los síntomas, el estadio X, que es la enfermedad de Bulky, el estadio E, es la afectación extranodalar continua a cadena ganglionar, y en el linfoma de No-Hodgkin la clasificación de Murphy, ¿ya? Estadio 1 es tumor simple o área anatómica nodal con exclusión de mediastino o abdomen, el tumor 2 con afectación ganglionar regional de dos o más áreas nodales del mismo lado del diafragma, o dos más o más tumores extranodales simples con o sin afectación ganglionar del mismo lado del diafragma, ¿no? La localización primaria es a nivel gastrointestinal, ¿ya? El estadio 3 son dos tumores simples en distintos sitios del diafragma o en dos o más áreas nodales de ambos lados del diafragma, ¿no? No Hodgkin, recuerden, siempre a nivel abdominal, en primera posición, intratorácico, y en estos casos, pues, el estadio 3, estos tumores van a ser inoperables, lamentablemente, pues es muy mal pronóstico. El estadio 4 es cualquiera de los estadios anteriores con afectación ya a nivel óseo o del sistema nervioso central. Bien, hablemos un poquitito de cada una, un poquito más. El linfoma de Hodgkin, la etiología ya les mencioné, en general es desconocida, tiene un alza en el adulto joven y la segunda alza a nivel de los pacientes adultos. Bueno, ha cambiado la clasificación, todavía es adulto joven el de adulto de 45 a 50. Se ha postulado que, bueno, que sea secundaria a causa de una infección viral y dentro de los virus asociados, el Epstein-Barr, en un 50% de los casos, ¿de acuerdo? Se puede deber a esta causa, ¿no? Algunos pocos casos, pues, han tenido antecedentes de mononucleosis infecciosa como causal del linfoma. La histopatología, ya os he mencionado, característico de las células de red de Stenberg, que son células gigantes y multinucleadas con núcleos prominentes, ya van a ser células con ojos de búho, ¿no? Y que, bueno, van a constituir el 5% de las células. Otras células que encontramos a nivel histológico es las células de Hodgkin, que se caracterizan por tener un solo núcleo. Se sospecha, pues, ante algún ganglio, ¿no? Que, bueno, puede estar a nivel cervical, como les dije, en Hodgkin, el 75% de los casos puede ser a nivel cervical, y se va a propagar por vía linfática, hematógena y por contigüidad. Cuadro clínico, ¿no? Puede ser o puede causar una característica, un saco de nueces, que tiene una consistencia dura, ¿ya? Y que puede a veces no doler, ¿ya? Los síntomas como fiebre, sudoración, baja de peso, síntomas B, ¿no? Las adenopatías cervicales, puede haber mediastínica, se te hace sospechar que puede haber un linfoma de tipo Hodgkin, ¿no? Si hay algún compromiso torácico, puede haber pues adenopatías torácicas, mediastinales, que pueden causar síndrome de vena cava superior, que pueden comprimir la tráquea, ¿no? Y por lo tanto pueden causar síntomas de dificultad respiratoria, tos, ronquera, ¿no? Ingurgitación de los vasos. En cuanto al linfoma de no Hodgkin, ¿no? En pediatría comprende 7.5% de esas neoplasias. Bien, de la misma manera, existen un grupo de linfomas por diversas consideraciones histológicas, histoquímicas, biológicas, moleculares. Bueno, voy a pasar a la clasificación de no Hodgkin de tipo linfoblástico. El de Burkitt es el 50% de casos, es el más frecuente. Células grandes anaplásticas en un 15% de los casos y los no Hodgkin consideramos de otros tipos en un 2% de los casos. Igual la diseminación, ¿no? Se propagan a nivel sistémico, linfático, repito por favor, ya, y bueno, en caso de este tipo de Hodgkin, ¿no? Hay un rápido crecimiento, ya les dije yo que de 3 a 5 días pues, se puede presentar de manera brutal, rápida. El de Burkitt es el de mayor rapidez de crecimiento de la especie humana, recordar esto por favor. Y bueno, los varones lamentablemente pues están más a la cabeza que las mujeres, ¿no? De 2.5 a 1. Tienen un pico de incidencia entre los 7 a 10 años, poco frecuente en niños menores de 2 años. Y bueno, es la neoplasia más frecuente en los pacientes con VIH, ¿no? Apareciendo antes de los 4 años
de edad en aquellos pacientitos que lamentablemente han tenido transmisión vertical. Los tipos de no-Hodgkin, tenemos el de Burkitt con dos formas clínicas, la americana y la africana. La africana representa en niños de 4 a 8 años, caracteriza por compromiso maxilar, crecimiento rápido, doloroso del ganglio, con destrucción ósea, ulceración de la piel, tiende a tener un rápido compromiso de la médula ósea y el sistema nervioso. La forma americana, que es un compromiso intestinal, abdominal, ¿no? Que se caracteriza pues por una complicación, de repente por invaginación intestinal, producción de sangrado intestinal. Puede haber compromiso gonadal también en los ovarios y los testículos. En cuanto a la histología, histopatología, son células pequeñas y redondas azuladas con aspecto de cielo estrellado. Las zonas que van a encontrar aquí más claritas son las zonas donde hay macrófagos, mientras que las zonas de cielo azul está constituido por linfocitos tipo B maduros que van a poseer inmunoglobulinas citoplasmáticas. El linfoma de no-Hodgkin linfoblástico corresponde al 24-30% de estos tipos de linfomas. Hay dos subgrupos, los precursores de las células B y lo de la línea T. Bueno, desde el punto de vista morfológico y citológico son indistinguibles de los linfoblastos de leucemias B o T, ¿no? Bueno, básicamente va a presentar clínicamente presentación mediastinal, produciendo pues un síndrome de vena cava superior o síndrome mediastinal. Y bueno, en estos casos pueden haber compromisos de ganglios periféricos cervicales, supraclaviculares, axilares, etcétera, ¿no? El linfoma no-Hodgkin linfoblástico también puede causar derrame pleural hemorrágico, ¿no? Voy a pasar esto. En cuanto a los linfomas de no-Hodgkin anaplásico de células grandes, va a constituir pues un poco porcentaje ya de la población, de 10 a 15% de los casos en edad pediátrica. La presentación es mayor que otros tipos de linfoma de no-Hodgkin. Es más frecuente en el sexo masculino, ya. El compromiso ganglionar, a diferencia de los otros linfomas, es que es doloroso y no puede cursar fiebre, ¿no? No hay localización específica, son de crecimiento más lento que todos los no-Hodgkin que hemos hablado, y puede haber compromiso en piel y zona mediastinal. Bien, en cuanto al diagnóstico, pues básicamente la clínica es importante, ya, paciente que te viene con un crecimiento ganglionar a nivel cervical, ya hemos dicho, no hay que pensar que es un linfoma de frente, puede ser un tipo de repente aumento del tamaño del ganglio por un proceso infeccioso, pero si ustedes preguntan por historial clínico, de repente hay alguna otra sintomatología, fiebre, sudoración nocturna y tal, y que encima te viene una afectación ganglionar cervical, bueno, pues habría que pedir un examen basal, ¿no? De hemograma para descarte de otro tipo de enfermedades, ¿no? Puede el hemograma básico determinar o decir muchas cosas de diagnosticar o de repente descartar que estemos frente a un proceso de linfoma, ¿ya? Imágenes, bueno, si hay compromiso de dificultad respiratoria, ¿no? Nos vamos a apoyar de repente de radiografía de tórax, tomografías computarizadas, ¿no? Para ver si hay presencia de masas, la gammagrafía, ¿no? Y para el diagnóstico definitivo, si estamos en alta sospecha de un linfoma, pues vamos a recurrir a la biopsia más estudio histopatológico, ¿no? Para establecer el diagnóstico etiológico y pues de repente pues debemos realizar el aspirado de médula ósea para ver qué estadio estamos, ¿no? Tratamiento en general, quimioterapia, radioterapia, trasplante de células stem cells, hematopoyéticas, y el pronóstico va a depender, pues, en primer lugar, del tipo de linfoma. El linfoma no Hodgkin va a depender, pues, básicamente las características para determinar su pronóstico, el subtipo histológico del tumor, extensión o carga tumoral de la enfermedad, el tipo de tratamiento aplicado y la respuesta al mismo. En el no Hodgkin, el pronóstico va a depender del estadio de enfermedad, del volumen tumoral, histología, edad del paciente y respuesta al tratamiento. Bien, ¿preguntas? ¿Todo quedó claro? Comentarles que una vez nosotros los pediatras tengamos una alta sospecha, de hecho el apoyo va a ser pues básicamente con hematología, ¿no?
casos que se me hayan presentado en esta última temporada, bueno, a ver, me llegó en emergencia una niña de 5 años que ya había, bueno, tenido un mes más o menos con presencia de adenopatías cervicales. Había sido vista por médico general, le habían dado tratamiento porque había tenido supuestamente una faringitis. La mamá mencionaba de que la niña había estado con fiebre, no tenía apetito y que el médico le había dicho que era una faringitis y por eso le habían crecido el tamaño de los ganglios. Hasta ahí normal, ¿no? Tenía razón. De hecho, el médico en decir, bueno, 3 años, puede ser un proceso infeccioso faringio, por eso las adenopatías. Le dieron tratamiento con amoxicilina 7 días. La niña no refería dolor de garganta ni nada. Sí, la señora manifestaba que la fiebre iba y venía, ¿no? Iba y venía. Incluso había traído apuntadito en un papel las veces que le daba fiebre. Había perdido peso. En las noches la mamá mencionaba pues que le sudaba mucho el cuerpo con la fiebre y que las adenopatías seguían ahí tamaño, las bolitas, me decía, estaban grandes. De hecho, la fiebre aparentemente pues le examiné, no había un foco faríngeo, no había presencia de pus en las amígdalas, no había pues nada a nivel de los oídos, los órganos, hígado vaso normal. Bueno, yo lo planteé como una fiebre de origen desconocido, ¿no? En realidad, perdón, y la mamá me había traído una ecografía particular, ¿no? La ecografía le habían sacado ecografía de los ganglios que mencionaban tamaño de los ganglios, el más grande de 2,5 centímetros a nivel cervical. Entonces, le toqué los demás ganglios, porque a veces la gente solamente toca el cuello, no toca el resto del cuerpo. No habían más ganglios aumentados en las ingles, en la región poplitea, axilar, solo era el cuello. Entonces yo la tomé a la niña por la fiebre, ¿no? De varios días, de más de una semana con fiebre aparentemente, con una fiebre de origen desconocido. Estaba decaída, ¿no? Con malestar general la pequeña. Entonces la fiebre de origen desconocido te abre un abanico de posibilidades de que puede ser mil cosas. Puede ser una leucemia, sí, puede ser una leucemia. Puede ser una enfermedad infecciosa, de repente una metaxénica, una enfermedad por Bartonella, por ejemplo, una malaria, ¿no? Donde te causa ganglios, eso, raro, ¿no? Entonces, se pidió básicamente unos análisis de laboratorio y bueno, no había anemia, no había plaquetopenia, no había leucopenia, sí, ligeramente había una leucopenia en el paciente. Bueno, se planteó, ¿no? Una fiebre de origen desconocido, descartar linfoma, ¿no? Y se le solicitó luego en hospitalización a la paciente, pues, la interconsulta con hematología. Hematología mencionó, pues, por la zona, la localización, ¿no? De la presentación del paciente y llegaron a hacerle la biopsia de ese ganglio, que sí estaba ante un linfoma de tipo Hodgkin, ¿no? Ya no sé qué más pasó con la paciente, pero sí fue un diagnóstico, ¿no? De linfoma. Entonces, por favor, chicos, recordar mucho este cuadrito, ya para ustedes, para siempre, para la vida, así sean cualquier especialidad, linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, y las características que puede haber en cada uno de ellos. Bien, si no hay preguntas ni dudas ni aportes, ¿alguien? Ya los dejo. Gracias por recuperar esta clase. Nos vemos mañana por la tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora.